Bienvenidos de nueva cuenta a la nueva temporada del programa Dine on Wine. Me acompaña aquí Larry Rubin. Qué gusto, Fer, muy buenas noches. Y vamos a hacer una serie de programas, una serie de cápsulas sobre la era Trump. Es decir, de dónde viene, qué es lo que va a pasar o qué es lo que podría pasar y especialmente qué podríamos pensar para México. Y este primer segmento es la política en Estados Unidos después de Trump. Obviamente es un temblor en la élite política norteamericana, pero ¿qué puede significar? ¿Qué significó Trump para las elecciones de Trump en este esquema? Claro, muy buen punto, Fer. Yo creo que es un rompimiento de lo tradicional, sin duda alguna. No es un político, entonces trae un bagaje empresarial que es muy diferente a lo que se había venido manejando en Washington toda la vida, ¿no? Es el primer presidente que no tiene nada de carrera política o diplomática, ¿no? Entonces, a sus 70 años llega a la presidencia de Estados Unidos con una forma de pensar totalmente diferente, un negociador nato, ¿no? Que siempre se ha dedicado a negociar y así a acrecentar sus negocios, y ese es el nuevo fenómeno que sucede a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver, como lo hemos venido viendo en estos días que ya lleva en el gobierno el presidente Trump, muchos cambios a lo que se venía haciendo como el status quo, porque también creo que ese status quo fue una parte importante de lo que lo hizo ganar, ¿no? Es decir, el ciudadano norteamericano no quería el status quo del político que ante su ver pues no había logrado nada, ¿no? O sea, esta imagen del político ciertamente degradado en Estados Unidos, como pasa en otras partes del mundo, como ha pasado en México, pues claramente fue lo que vendió Donald Trump. Es decir, yo no soy político, yo soy un empresario que va a hacer cambios en Washington, y definitivamente un porcentaje importante votó por el presidente Trump para ser disruptivo en la política tradicional de Estados Unidos. Y es un punto muy importante, porque muchos se habla que perdieron los demócratas, pero tampoco los republicanos están en un estado muy cómodo en este momento. Tienen la mayoría del Congreso, pero creo que también la estabilidad en los pactos internos de los dos partidos van a tardar un tiempo en reacomodarse. ¿O tú cómo ves esto, especialmente en el caso del Partido Republicano? Claro, y muy buen punto. Yo creo que sí, Fer, tú tienes ahí una visión muy clara de lo que ha venido sucediendo. Para los políticos tradicionales del lado republicano, a lo mejor la mayoría de los congresistas, ¿no? Al igual que algunos que están integrando a la nueva administración Trump, que ya tienen pues tiempo en la política, a lo mejor pensando en un exgobernador Rick Perry, que ahora lleva a cargo el Departamento de Energía, o a lo mejor pensando en Elaine Chao, que lleva ahora la Secretaría de Transporte en Estados Unidos. Dos políticos veteranos, un gobernador de Texas, la otra estuvo con George Bush en el gobierno como secretaria de Trabajo. Entonces, la naturaleza del político tradicional de Estados Unidos sí se ve pues ahora frente a unos políticos nuevos, por llamarlo de alguna forma, que van a hacer la política muy diferente, en la que el Congreso va a tener que cuidar formas muy diferentes, porque si sea republicano o demócrata, si se encuentra en una disyuntiva con la nueva administración, pues puede de repente ser criticado por Twitter o en los medios de comunicación como antes no se hubiera hecho, aunque fuera del mismo partido. Entonces sí vamos a empezar a ver también pesos y contrapesos, yo creo, tanto legislativo como también ya lo vimos del lado judicial, ¿no? Con lo que pasó con el travel ban, con este importante cambio que quería hacer Donald Trump a la entrada de particularmente de ciudadanos del Medio Oriente, vía África, Noráfrica, con Libia y demás. Entonces, sí vamos a ver pesos y contrapesos, pero una forma de hacer política totalmente diferente y disruptiva a lo tradicional que se venía haciendo. Cierto, coincido contigo. De hecho, hay muchos autores que comienzan a hablar de la inmediatez, del tema de un político sujeto a otro tipo de presiones. El venezolano Moisés Naim habla en el fin de poder de este tipo de políticos y obviamente de los riesgos que trae también este estilo de gobernar. Es decir, es un estilo muy inmediato, pero también un estilo que puede caer en la demagogia. ¿Qué es lo que se puede evitar o qué necesitamos pensar en cuanto a reglas del juego para evitar eso? Claro, yo creo que aquí es una parte importante. Yo creo que
ahí es donde entra muy bien los contrapesos en Estados Unidos. El presidente pues traerá una agenda muy particular de lo que quiere hacer a corto plazo, mediano y largo plazo en sus 4, o si él ve la posibilidad de 8, como lo ha marcado en varias instancias. Pues necesariamente va a ser confrontado con un poder judicial y un poder legislativo que no necesariamente le van a dar un cheque en blanco. Ya lo vimos en una de sus acciones ejecutivas y cómo eso no fue el caso en el lado judicial, a pesar de mucha presión que metió la administración y que metió el mismo presidente Trump. Y creo que del lado legislativo también lo vamos a ver, no necesariamente nada más de los demócratas, sino también lo vamos a ver de los mismos republicanos no estando de acuerdo con todo lo que diga el presidente. Y creo que ahí es donde vamos a ver los pesos y contrapesos dentro de los 3 poderes en Estados Unidos, porque sí están muy marcados, ¿no? El poder legislativo le gusta tener su fortaleza y ser independiente a los otros 2 poderes, igualmente el judicial, y de igual forma obviamente el ejecutivo pues va a empezar a acomodarse a lo que le corresponde, que son sus poderes, que no es el poder absoluto como lo tienen en otras partes del mundo, muchas veces el presidente o el primer ministro, ¿no? Coincido contigo, realmente Estados Unidos, fuera del ánimo mundial respecto a la elección de Trump, sigue siendo un sistema altamente descentralizado y sigue siendo una de las democracias más abiertas de este planeta. Y yo soy de las personas que piensan que este es un momento de adaptación y de reinvención de algunas reglas del juego, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Por lo pronto, Larry, despedimos este bloque, como siempre, con el gran gusto de platicar contigo. Igualmente, Fer, muchas gracias y como siempre, un placer Claro estar sí. contigo y pues nos vemos en un futuro bloque.